¿Grabando ahí audio? Bien, muchas gracias a todos ustedes. Sean muy bienvenidos en esta noche una vez más. El Señor nos da otra vez el privilegio. Gracias por sus oraciones hacia este servidor también, hermano William, hermano Ramón. Gracias por siempre estar orando los unos por los otros. Es muy importante que siempre nos llevemos nuestras oraciones al trono de la gracia los unos por los otros. Necesitamos orar los unos por los otros porque Satanás se ha propuesto atacar fuertemente al pueblo de Dios en este tiempo, porque sabe que le queda poco tiempo, como dice el libro de Apocalipsis. Así que la batalla se va a tornar más fuerte cada día más que nos acercamos al tiempo del fin. Así que les exhorto siempre de que oremos los unos por los otros constantemente. En esta hora vamos a continuar estudiando este extraordinario tema basado en el santuario, que lo hemos titulado El Evangelio Eterno. ¿Dónde? En el santuario. Qué maravilloso. Tuvimos la oportunidad de estudiar un tema extraordinario anoche. Espero que haya sido mucha bendición para las personas que estuvieron acá. Por supuesto, estos temas están siendo grabados y posteriormente aquellos que tengan interés de obtenerlos, pues lo vamos a hacer los arreglos para así ir poco a poco distribuyéndolo a los hermanos que desean retomar nuevamente estos mensajes, volverlos a estudiar. Es muy importante la doctrina del santuario, como ya se lo decía al principio de esta semana, es el mapa que nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo mismo, al trono de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por este mapa, no tenemos por qué perder nuestra salvación. En esta hora vamos a hablar del segundo mueble o el segundo artefacto que se encontraba en el atrio o en el patio del santuario. Ustedes ven ahí la imagen y nosotros vemos que el segundo mueble, ayer estuvimos hablando acerca del altar de los sacrificios. Allí pues ese altar de los sacrificios es símbolo de ¿qué? De arrepentimiento, ¿sí o no? Y abandono de ¿qué? De nuestros pecados. No solamente pedir perdón, ¿sí o no? No es solamente pedir perdón, es arrepentirnos de corazón, que eso involucra apartarnos de nuestros pecados para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Una vez perdonados nuestros pecados, gracias a la sangre, el sacrificio que Dios nos dio a nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pues nosotros pasamos por un proceso después de eso. Vamos a ver qué proceso es ese, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, y hemos titulado este mensaje, lo vamos a dividir en dos partes, porque es muy amplio. Hoy vamos a tocar la primera parte de ese segundo mueble, o ese segundo artefacto, que es la fuente del lavacro. Y mañana, si el Señor nos da la vida, espero que ustedes puedan venir mañana, podemos concluir este estudio de este segundo artefacto que se encontraba en el atrio antes de entrar de sí en lleno al lugar santo del santuario. Hoy el título de este tema es Una vida transformada. La fuente del lavacro, parte número 1, o la fuente de bronce. Recuerden el libro de los Salmos, el Salmo 68 y el versículo 24, ese es nuestro versículo lema de esta semana. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Ahí están todos los caminos de Dios que nos llevarán a la patria celestial. Muy importante ese texto, lo deberíamos siempre guardar en nuestros corazones. Empecemos a abrir la Escritura como siempre. Me gusta mucho citar la Escritura porque creo que la Escritura es nuestra regla de fe. Creo que la palabra del Señor es lo único que nos va a ayudar a entender este asunto, nos va a mostrar el camino correcto a seguir, y no mis propias palabras. Ustedes no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar la palabra del Señor. Vayamos al libro de Efesios en esta hora y vamos a comenzar a leer un texto allí muy importante. Ustedes siempre traen sus libretas, me gusta eso.
para que así ustedes puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos. Efesios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Pablo, cuando escribió estas palabras, en Efesios 5:2, por supuesto, estaba haciendo referencia al altar de los sacrificios. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Así que ese sacrificio y esa ofrenda que se ponía en ese altar de los sacrificios, ¿representaba a quién? A Cristo Jesús como ofrenda y sacrificio en olor fragante por cada uno de nosotros. Vayamos a otro texto más, el libro de Hebreos, el capítulo 10. Y vamos a leer, estos son textos introductorios en esta noche, para así nosotros poder entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 12. Hebreos 10, 12. Dice así la palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que damos gracias al Señor Jesús, que Él pues se ofreció a sí mismo por nosotros, ¿como qué? Como sacrificio, como ofrenda a Dios por nuestros pecados. Cristo Jesús tomó el lugar de ¿quién? El lugar suyo y el lugar mío. O sea, el lugar del pecador. Tomó nuestro lugar cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Al morir por nuestros pecados como sacrificio, pagó la deuda que merecía nuestra perdición eterna. Así que nos sentimos muy agradecidos al Señor, porque Cristo, cuando muere por nosotros en la cruz del Calvario, paga la deuda que nosotros teníamos. Y esa deuda era muerte eterna. Casi nada, ¿verdad? La muerte eterna. Pero Cristo Jesús pagó esa deuda en beneficio nuestro cuando entregó su vida como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Voy a leerles una hermosa declaración, la sierva del Señor, en el libro El deseado de todas las gentes, la página 710 y la página 711, dice así, escuchen bien por favor este hermoso pensamiento. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Oigan bien el argumento de Satanás. ¿Qué decía Satanás al principio de la gran controversia? Que la ley de Dios no podía ser ¿qué? Obedecida. Que la justicia no concordaba con la misericordia. Y que si la ley había sido violada, decía Satanás, era imposible que el pecador fuese perdonado. Ese era el argumento que Satanás tenía. ¿Qué les parece a ustedes ese argumento? Interesante, ¿verdad? Noten cómo sigue diciendo la declaración. Cada pecado, decía Satanás, debía recibir su castigo. Lo sostenía insistentemente el enemigo de las almas. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Mire bien qué argumento tan fuerte. Vamos a ver qué sucedió. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Fíjense qué maravillosa esta declaración. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros, demuestra que la justicia de Dios no destruye su misericordia. O sea, que la justicia de Dios en su ley no ponía a un lado su misericordia. Y que el pecado podía ser perdonado
y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Y es por eso que Cristo tuvo que morir en la cruz, porque esa ley moral de Dios que se encontraba en el arca, en el lugar santísimo del santuario, era, ¿qué cosa? Inmutable, era perfecta, no se podía cambiar. Noten lo que dice otra cita más del mismo libro, El deseado de todas las gentes, pero la página 16 y 17. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, oigan bien, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. ¿No decimos amén, hermanos? Vuelvo y repito, escuchen bien este hermoso pensamiento, es muy profundo. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Jesús todos los días de nuestra vida. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es evidencia inequívoca de su gran amor por ti y por mí. Nunca pensemos, ni por un solo segundo, pensemos, ni que pase por nuestro pensamiento de que el Señor Jesús no se interesa en tu vida o en mi vida. Jamás. Cristo lo hizo todo por ti y por mí. Vamos al libro de Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículos 18 y 19. Éxodo 30, versículo 18 y versículo 19 nos dice, harás también una fuente de bronce. ¿Una qué? Una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué cosa? Agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿De qué material era esa fuente? De bronce, muy importante. El mismo material del altar de los sacrificios que estudiamos anoche, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Un gozo inmensurable llena nuestros corazones cuando comprendemos que a través de la muerte y resurrección de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero el mensaje que Dios también quiere transmitirnos en esta noche, oigan bien, va más allá del perdón de nuestros pecados. Permita el Señor que este mensaje de hoy transforme nuestra vida aquí, ahora y finalmente nos prepare para la vida eterna. Amén. La fuente del lavacro había sido hecha con los espejos de las mujeres de Israel. Vamos al libro de Éxodo capítulo 38, por favor acompáñenme. Éxodo 38 y vamos a leer el versículo 8. Éxodo 38, 8. Dice el Señor en su palabra, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que esa fuente que ustedes ven ahí en el cuadro, que es el segundo mueble en el atrio, entre el tabernáculo y el altar de los sacrificios, estaba hecha de bronce, pero también estaba cubierta con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Normalmente estos espejos eran antes instrumentos de vanidad y orgullo, que el Señor tenía la capacidad, oigan bien, de transformarlos en un instrumento de limpieza. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros,
ustedes y este servidor quien les habla, cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos el evangelio, vivíamos una vida de vanidad y pecado. Y por el poder del evangelio y la palabra de Dios fuimos ¿qué? Transformados. Les hago una pregunta, ¿para qué se usa un espejo? ¿Para qué? Para ver nuestra figura. Ajá. El propósito de un espejo es que reflejar la imagen de lo que está enfrente de él. ¿Estamos de acuerdo? Los hombres y mujeres usan el espejo para contemplar tal vez su belleza natural o tal vez sus defectos. Usan un espejo para hacer un inventario físico de sí mismos antes de salir de su casa. Tendemos a tener un espejo, muchas personas tienden a tener espejos casi a la entrada o a la salida de sus hogares para darse así una última mirada antes de salir por la puerta de sus hogares, ¿sí o no? Vamos al libro de Santiago, vamos a ver qué nos dice la Escritura en esta noche de lo que puede representar un espejo. Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿de qué cosa? De la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Interesante. O sea que el apóstol Santiago hace una comparación entre un espejo y ¿qué cosa? Y la palabra de Dios, ¿sí o no? Muy importante. ¿Será, mis queridos hermanos y amigos, que la palabra de Dios es el espejo que el Señor usa para que nosotros podamos reflejar a través de ella el carácter de Cristo? ¿Qué ustedes creen? Debe de ser nuestro espejo. Ah, muy importante. No mi carácter, porque muchos hoy dicen lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, pero no el carácter tuyo ni el mío, el carácter de Jesús. Tu carácter no va a entrar nunca al cielo, ni el mío tampoco. Es el carácter de Cristo en nosotros el que va a entrar un día, ¿a dónde? Al cielo. Por eso tenemos que mirar este espejo, que es la palabra del Señor. Es muy importante, solo este espejo refleja la imagen de Cristo Jesús, que es nuestro modelo a imitar y nuestro modelo a seguir. Miren esta declaración de un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo. Hermoso libro, pequeño libro, tenemos por ahí ejemplares. Si usted quiere, si usted nunca ha leído ese libro, no se vaya esta noche sin llevarse un ejemplar. El Camino a Cristo, la página 68, dice así: como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? A fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter, oiga bien, nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Es por eso que yo les dije que nuestro carácter no entra al reino de los cielos, sino es transformado a la imagen de Cristo. Es el carácter de Cristo el que nos va a dar la entrada al reino de los cielos. ¿Qué dice el libro de Santiago? ¿Con qué más compara Santiago el espejo? Vayamos a Santiago, allí mismo donde estábamos, pero Santiago, el versículo 25, Santiago 1, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿En cuál ley? ¿Cuál es la perfecta ley? Sus 10 mandamientos. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Qué hermosas palabras, ¿sí o no? Así que hay otro ejemplo que nos dice la Escritura, que representa también el espejo, aparte de la palabra de Dios, también puede representar su ley moral. ¿Por qué su ley moral?
Porque cuando uno estudia los 10 mandamientos, cada uno de esos 10 mandamientos los vamos a estudiar en otra oportunidad, uno por uno. Cada uno de ellos representa el carácter de Dios. Y es el carácter de Dios el que nosotros tenemos que reflejar en nuestras vidas. Ese es el centro del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle ¿qué? Y darle gloria. O sea, la gloria de Dios es el carácter de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria? ¿Qué le dijo Dios? No, tú no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. No hay ser humano en esta tierra que pueda ver mi rostro y continuar viviendo. Pero te voy a mostrar mi gloria. Métete en la peña. Esa peña representa a Cristo Jesús. Moisés se tuvo que esconder en Cristo para poder resistir la gloria de Dios. Y es por eso importante esto. Para nosotros poder ver algún día la gloria de Dios cuando Él venga por segunda vez, con toda su gloria, con todos sus ángeles, tenemos que estar revestidos de la justicia de Cristo. O si no, no vamos a poder resistir la gloria de Dios. La gloria de Dios va a destruir a los impíos. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos este mensaje hoy más que nunca. Porque este mensaje es el que nos va a preparar para algún día entrar al reino de los cielos. Si es que queremos ir algún día al reino de los cielos, ¿sí o no? Si usted no quiere ir al cielo, pues entonces este mensaje no es para usted. Pero si usted desea ir algún día al reino de los cielos, este mensaje es para usted en esta hora. Noten lo que dice esta declaración, otra hermosa declaración en el libro El deseado de todas las gentes, la página 355, dice, el Espíritu Santo, ¿quién? Mantenga eso en mente porque de eso vamos a abundar en esta noche y mañana con el favor del Señor. Mañana es la segunda parte de este estudio, recuerden. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. ¿Quién es el que transforma al ser humano? El Espíritu Santo. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios, ¿la imagen de quién? Se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. Cuando usted mira un espejo, ¿qué hace el espejo? Reproduce su imagen. Porque usted está mirando el espejo y esa imagen, el espejo, su imagen o mi imagen la está reproduciendo. El único que puede reproducir la imagen de Dios en el ser humano es el poder del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, dice la mensajera del Señor, viene esa persona a ser una nueva criatura. El amor, oigan bien, reemplaza el odio y el corazón recibe la semejanza divina. Estas declaraciones a veces son muy profundas para nosotros poderlas entender. Tenemos que leerlas una y otra vez. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablemos un poco acerca de esa fuente del lavacro. Esa fuente del lavacro tenía 3 aspectos. ¿Cuántos aspectos? 3 aspectos. Número 1, revela todo lo que tenemos por dentro. El ser humano no puede ver lo que nosotros tenemos por dentro, ¿sí o no? Pero Dios sí. Vayamos al libro de Hebreos, por favor, acompáñenme antes de Santiago, donde estábamos antes, un poquito hacia atrás, Hebreos capítulo 4, y leeremos el versículo 12. Noten cómo dice, Hebreos 4:12, recuerden que el espejo puede representar 2 cosas, la palabra de Dios y su ley moral. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es espejo de Dios, es viva y ¿qué? Y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, esto es muy interesante porque Dios conoce las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor no lo acepta como tal. Yo puedo coger todas las cajas e irme a repartir literatura al flea market o al mercado de las pulgas, como se le conoce en español, pero a regañadientes. Eso no es la voluntad del Señor. Dios conoce la intención de tu corazón.
Y Dios no acepta una obra de esa forma. Puedo venir aquí a la iglesia, a limpiar la iglesia porque me tocaba a mí. Y yo le dije a la directora de limpieza, pero yo iba a salir de vacaciones, ¿por qué me puse? Bueno, de todas maneras lo voy a hacer, ¿qué más me toca? Esa obra Dios no la acepta. ¿Me estás entendiendo, mi querido hermano? La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu corazón y de mi corazón y llega hasta y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Cuidado, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, desde levantar un papel del piso, desde pasar un paño por las bancas de esta iglesia o cualquier otra obra, tenemos que hacerla con gozo en nuestros corazones porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto de esa fuente? Provee limpieza por medio del agua. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 26. ¿Qué nos dice? La palabra del Señor. Recuerde, ese espejo es la palabra del Señor. Efesios 5, 26 nos dice, para santificarla, ¿a quién? O sea, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. ¿Qué había en esa fuente? Agua. O sea, esa agua representa la palabra del Señor. Y solamente su palabra puede purificarnos de todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo en la cruz de Calvario? ¿Recuerdan? Vino un soldado romano con una lanza y le atravesó el costado. ¿Y qué salió del costado de Jesús? ¿Agua y qué? ¿Se han puesto alguna vez ustedes a pensar por qué agua y sangre? ¿Por qué no salió solo sangre? Si usted se corta el brazo, o se corta una mano, o se corta cualquier parte de su cuerpo, va a salir sangre, ¿sí o no? Pero del costado de Cristo salió agua y sangre. Vayamos al libro de Juan, capítulo 19, y leamos los textos para que ustedes puedan darse cuenta. Juan, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 34 y 35. Cuando Cristo estaba en la cruz, después de que Él murió, vino un soldado romano y le atravesó el costado con una lanza. Juan 19, 34 nos dice lo siguiente la escritura. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, oigan bien, salió sangre y ¿qué? Y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué vio Juan? Salir del costado de la herida de Jesús por medio de esa lanza. Sangre y ¿qué? ¿Qué hace la sangre por nosotros? Eso lo estudiamos en los temas anteriores. La sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 así lo dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué hace el agua entonces? El agua nos purifica. Ya lo leímos en Efesios 5:26, que Cristo quiere purificar su iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. O sea que Cristo no solo nos perdona, sino que también nos purifica. No solo Cristo, mis queridos hermanos y amigos, nos limpió de nuestros pecados, sino que también nos purificó de nuestros pecados. Es por eso que de su costado salió agua y sangre, dando a entender que la redención de Cristo es ¿qué? Completa. Y es muy maravilloso eso porque nosotros tenemos un Salvador que hace una obra completa. Jesús no solamente nos perdona o nos limpia nuestros pecados, sino que nos purifica de todos nuestros pecados. El agua
Vamos a hablar un poco acerca del agua en la regeneración. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 6. Después de Juan, Romanos y después Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Mire lo que dice la Escritura, esto es maravilloso. El agua de la regeneración. Yo cuando leo estos textos yo me gozo, hermanos, porque esta es la esencia del Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Pero mire las buenas nuevas en el versículo 11, mire qué maravilloso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Oiga, yo les hago una pregunta antes de seguir leyendo el versículo. Cuando usted se quiere lavar, ¿qué usa para lavarse? Agua, por supuesto. Habéis ya sido lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Como leíamos en el deseo a toda la gente, el Espíritu Santo obra en nosotros un cambio de vida. Cristo Jesús nos lavó, hermanos, de todos nuestros pecados. Esa vida asquerosa que nosotros vivíamos antes, en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en fin, en el mundo, arrastrándonos y hundiéndonos cada día más. Jesús, hermanos, nos lavó de todos nuestros pecados. Gloria sea el Señor. También podemos hablar el agua del bautismo, ¿verdad? Si vamos a ser obedientes a la palabra de Cristo, entonces vamos a desear ser ¿qué? Bautizados. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y leeremos el versículo 38. Hechos 2:38. Estas son palabras del apóstol Pedro. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, o sea, todo ese grupo de judíos que estaban allí escuchando ese extraordinario sermón del Pentecostés. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y ¿qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros no podemos recibir el don del Espíritu Santo si no hay ¿qué? Si no hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Y anoche precisamente estudiamos del verdadero arrepentimiento. ¿En qué momento el Señor nos perdona nuestros pecados y en qué momento el Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo? Es por eso que hay muchos cristianos endebles que no han podido obtener la victoria sobre sus pecados. ¿Por qué? Porque no han tenido un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Y el verdadero arrepentimiento involucra un abandono completamente del pecado. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 12. El apóstol Pablo sigue abundando en cuanto a esto. El agua del bautismo. Colosenses, capítulo 2, está después de Filipenses. Colosenses 2, versículo 12. Noten cómo dice, hermosos pensamientos. El lenguaje bíblico es claro y es sencillo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:12. Sepultados con Él. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿En qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo he visto muchas personas, los años que yo llevo en el Evangelio, he visto muchas personas en la iglesia que se han bautizado hasta 3, 4 y 5 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando fueron bautizados se bautizaron vivos, no muertos. Porque dice la Biblia, sepultados con Él en el bautismo. Cuando una persona es sepultada es porque está ¿qué?
Muerta, por supuesto, ¿sí o no? Aunque por ahí dicen que hay enterrado gente viva, pero bueno, son casos remotos. Nuestros padres nos contaban esa historia. A mí me daban miedo cuando yo era pequeñito. Mi madre me contaba todas esas historias de personas que habían enterrado vivas. Pero cuando una persona es sepultada es porque está muerta, ¿estamos de acuerdo? Y cuando uno muere al pecado y al mundo es cuando esa persona debe ser bautizada. Hoy por hoy se están realizando muchos bautismos en las iglesias. Y los pastores dicen, el Señor está bendiciendo la iglesia. Porque este mes llevamos ya 50 bautismos o 100 bautismos. El Espíritu de Dios se está derramando, pero todas y cada una de esas personas, tristemente, la gran mayoría de los casos que están siendo bautizadas vivas, no muertas. Es por eso que cuando son supuestamente bautizadas, esas personas siguen viviendo como el mundo vive. O terminan en el mundo pocos meses después de ser bautizadas, porque yo lo he visto. Yo he sido testigo de eso por muchos años. ¿Qué sucedió allí? No hubo un verdadero arrepentimiento. Es por eso que el ministro tiene una responsabilidad ante Dios. Cuando una persona se bautiza, esa persona tiene que estar preparada, espiritualmente hablando. Estar segura de lo que está haciendo, porque dice Pablo que cuando nosotros somos sepultados con Cristo por medio del bautismo, estamos, ¿qué cosa? Alejados del mundo. Mire cómo termina la segunda parte de Colosenses 2:12, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Solamente el poder que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos es el mismo poder que Dios estará dispuesto a darte a ti y a mí para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan el libro El deseo de todas las gentes? Ese hermoso capítulo junto a la tumba de José. Cuando el ángel Gabriel o el ángel más exaltado del cielo baja, dice que mueve esa piedra de la tumba de Jesús. Y con estas palabras le dice al Hijo del Hombre, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Gloria al Señor. Ese mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús, es el mismo poder que Dios quiere usar para levantarte a ti y a mí del pecado y de la muerte. Vayamos al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está nuevamente. Cuando nosotros somos bautizados, el verdadero bautismo, el bautismo que aprueba el cielo, es el bautismo que nosotros estamos leyendo. Yo tengo un hermano carnal en New Jersey. Antes de seguir leyendo este versículo, me llamó esta semana, estuvimos hablando esta semana. Él está visitando una iglesia adventista allá en New Jersey. Lleva ya un poco más, casi varios meses ya. Y ustedes saben que hasta este momento ya lleva casi 8 o 9 meses visitando la iglesia y todavía no le han dado un solo estudio bíblico. Y el pastor de la iglesia ya quiere bautizarlo. ¿Qué les parece a ustedes? Él me llamó y me preguntó. Yo le dije, no hagas eso. Tú no estás preparado para el bautismo. Bíblicamente hablando, dile al pastor de la iglesia a la cual tú estás asistiendo que me llame, por favor. Yo quiero hablar con él. Dale mi número de teléfono, que yo quiero hablar con él. Y yo quiero enseñarle por la palabra y el espíritu de profecía que lo que él está haciendo está en contra de la Biblia y del espíritu de profecía. Hasta la fecha no me ha llamado. Estoy esperando la llamada todavía. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cristo murió, sí o no? Pregunto, ¿ustedes han estudiado el tema de los muertos, sí o no? Lo hemos estudiado muchas veces en esta iglesia. ¿Cuánto sabe un muerto? Nada sabe. ¿Ha ido usted alguna vez a un velorio?
¿Ha tratado usted de hablarle al muerto? ¿Ah? ¿Usted le ha tratado alguna vez de hablarle a un muerto? Yo sí. Yo tuve que hablarle a un muerto una vez. Una señora se murió donde yo trabajaba hace años atrás. Y cuando llamamos al 911, el 911 nos recomendó que subiéramos a la unidad y que la tratáramos de resucitar. Y yo le hablaba, pero ella no me respondía porque estaba muerta. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales es porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto al mundo. El muerto no siente, el muerto no escuche. O sea, cuando la persona es bautizada, esa persona ya no tiene más atracción por el mundo. Ha dejado el mundo atrás y ha dejado el pecado y ha muerto con Cristo Jesús y es sepultado en las aguas bautismales. Ese es el verdadero bautismo. Noten lo que dice el versículo 4 de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, para muerte, o sea, muerte al pecado. ¿Por medio de qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través del Evangelio, a través del agua, que es símbolo de qué? Del bautismo. Cristo quiere darnos vida nueva. Al ser sepultados a través del bautismo es porque queremos vivir una vida nueva. Hemos decidido abandonar el pecado y ya no queremos vivir la vida antigua, esa vida que hablaba 1 Corintios 6, 9 al 11. Por eso Pablo decía, y esto erais algunos de vosotros, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Y finalmente, número 3, el agua y el Espíritu Santo. Vamos al libro de Isaías. Oigan bien, antes de leer Isaías, déjenme mencionarles algo brevemente. Para mantener la experiencia de la confesión de nuestros pecados, que representa el altar de los sacrificios, o el altar de bronce, como lo estudiamos anoche, y del verdadero arrepentimiento, o sea, para mantener esa experiencia de la confesión de nuestros pecados y del verdadero arrepentimiento, vamos a necesitar el poder de la tercera persona de la deidad. O de lo contrario, nunca ese arrepentimiento y esa confesión va a ser genuino. ¿Escucharon eso? Y es por eso que muchos cristianos fracasan una y otra vez. Piden perdón por sus pecados, pasa un día, 2, 3 días, 4 días, una semana y vuelven y caen en el mismo pecado una vez más. Sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo seguiremos fracasando. Isaías capítulo 44, acompáñenme por favor. El tercer concepto del agua, el agua y el Espíritu Santo. Isaías 44. Leeremos el versículo 3. Isaías 44, 3, ¿qué nos dice? Porque yo derramaré aguas. ¿Derramaré qué? Aguas. Sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué representa el agua entonces? El Espíritu Santo. Sin la ayuda de la tercera persona de la deidad, jamás podremos lograr la experiencia del altar del sacrificio, que es arrepentimiento y abandono del pecado. ¿Oyó, mi querida hermana Mayra? No podremos nunca lograr esa experiencia en nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos esa agua de la fuente del lavacro, que era el próximo mueble que estaba allí en el atrio. Vayamos a otro texto más, Ezequiel capítulo 36. Ya vimos que el agua representa al Espíritu Santo, ¿sí o no? Ezequiel capítulo 36, noten lo que dice, son hermosos versículos. Ezequiel 36, leeremos los versículos del 25 al 27. Noten lo que dice la Escritura. El profeta Ezequiel nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué cosa? Agua limpia. Y seréis, ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias. Muchos hoy están siendo bautizados, pero siguen inmundos. ¿Por qué?
porque están siendo sumergidos en el agua, pero no están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, solo el bautismo del agua. Dice la Biblia, no lo digo yo, que esparcirá Dios sobre nosotros agua limpia y vamos a ser limpiados de ¿cuántas inmundicias? De todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, ¿qué va a suceder después de que Él nos limpie? Os daré corazón, ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Sin la ayuda del poder del Espíritu Santo, nunca podremos vencer el pecado, hermanos. Nunca podremos obedecer la ley moral de Dios. Nunca podremos tener la experiencia del altar de los sacrificios, que es el arrepentimiento y el abandono del pecado. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar. Es por eso que hoy más que nunca necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que orar por Él. Tenemos que hablar de Él. Tenemos que pedirle al Señor acerca del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo en nuestras vidas nos puede ayudar a alcanzar la experiencia del nuevo nacimiento. Dios quiere darnos hoy en esta noche un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Quiere cambiarnos completamente. Nuestra naturaleza debe ser transformada, debe ser cambiada. Hay una matutina que ustedes tienen en sus hogares, un devocional, como se le conoce, se llama Recibiréis Poder. ¿Cuántos tienen ese devocional? Hermosa matutina. La página 15 del 5 de enero, noten lo que dice esta declaración, hermoso pensamiento. La sierva del Señor nos dice, el pecado, oiga bien, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad. Gloria al Señor. ¿Qué dice la sierva del Señor? Que el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad. Que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. O sea, lo que logró en el altar de bronce. ¿Se dan cuenta? Lo que Cristo logró en el altar de bronce, lo hace efectivo la fuente del lavacro, que es el Espíritu Santo. Mediante el Consolador, dice la sierva del Señor, el corazón se purifica. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal. Oigan bien, para que podamos vencer ¿qué? Las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas. O sea que no hay argumento ante los ojos de Dios que pueda decir, es que yo soy así porque yo soy cubano. Es que yo soy así porque yo soy dominicano, soy puertorriqueño, o porque mi papá era así, o porque mi mamá era así. No, hermanos. El Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestras tendencias heredadas o cultivadas. Y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Eso es lo que hace la fuente, por eso estaba allí ese mueble. La fuente nos lleva a que la experiencia del altar de los sacrificios sea una realidad de nuestras vidas. Por eso es que hay muchos cristianos cojos, porque no han experimentado todavía lo que es el morir al pecado. Creen que solamente por venir a la iglesia cada semana es suficiente. Al ser limpiados por el espejo y el agua de la palabra, reflejaremos ¿qué cosa? La gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, acompáñenme. Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 18. Pablo nos dice, por tanto, nosotros todos, ¿cuántos? Todos los que estamos aquí en esta noche, nuestros amigos que nos están viendo a través de este video, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que el Espíritu de profecía y la Biblia no se contradicen. Habíamos leído allá en esta declaración anterior que solo el Espíritu Santo, obrando en nosotros, transforma nuestros caracteres y los hace semejante al carácter de Dios. Y Pablo nos está diciendo que cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios a través de este espejo moral, que es su palabra, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, obrando en nosotros. Les hago una pregunta para que reflexionemos en ella. ¿A quién estamos mirando? ¿Estamos mirando los defectos de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia? ¿O estamos mirando el espejo moral que es la palabra del Señor? De esa manera, si estamos mirando los defectos de nuestro prójimo, jamás seremos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos que mirar este espejo moral. La pregunta más importante que encontramos en la Biblia se encuentra contenida en Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya estamos viendo cuáles son los pasos para llegar algún día al reino de los cielos, ¿sí o no? Es por eso que es importante este estudio del santuario. Porque este estudio del santuario nos va a preparar a nosotros para ser súbditos del reino celestial. Número 1, reconocer que somos pecadores y pedirle a Dios que nos ayude a sentir arrepentimiento por nuestros pecados, ¿sí o no? Número 2, confesar nuestros pecados ¿a quién? A Dios, y con su ayuda apartarnos de ellos. Ese es el verdadero arrepentimiento, como lo estudiamos anoche. Y número 3, aceptar por fe el perdón de Dios y a Jesús como Salvador personal. En cierta ocasión, Cristo habló con uno de los dirigentes de la nación judía que se llamó Nicodemo, miembro del Sanedrín judaico, un hombre muy prominente en la nación. Y el tema de conversación giró en torno al nuevo nacimiento, que es necesario para obtener la vida eterna. Acompáñenme en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Hermoso capítulo, ahí está la historia de Nicodemo y de Jesús en esa entrevista nocturna. Juan capítulo 3, leeremos los versículos del 3 al 5. Ustedes conocen la historia, no vamos a leer todos los textos, por supuesto, pero dice así el versículo 3 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, o sea Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Ya vimos en los textos anteriores a través de Pablo nos decía que teníamos que ser sepultados. ¿Por medio de qué? Del bautismo. ¿Pero nos quedamos sepultados? No. ¿Resucitamos a qué? A una nueva vida. Eso es nacer de nuevo. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Versículo 4 de Juan 3. Nicodemo le dijo, fíjense que este hombre, que era un hombre muy reconocido en la nación judaica, era un miembro del Sanedrín judaico, no entendió el lenguaje de Jesús. Le preguntó en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, yo ya soy un hombre mayor, adulto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible eso, ¿sí o no? Versículo 5, ¿qué le respondió Jesús? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Ahí está la fuente de la vaca. El agua y el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo. Si queremos entrar algún día al reino de los cielos. Mateo capítulo 15, versículo 19 nos dice lo siguiente. Mateo 15, versículo 19. Vamos a leer dos versículos más y terminamos en esta noche. Recuerde, mañana vamos a concluir este mensaje, así que no se pierda el tema de mañana. Mateo capítulo 15, versículo 19,
nos dice el Señor, porque del corazón salen los buenos pensamientos. Me alegro, hermana Marva, que usted está atenta. Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es por eso que este corazón necesita ser purificado. Necesita ser transformado. Como decía el libro de Ezequiel 36, 25 al 27. Yo quiero limpiarlos. Y no solo limpiarlos, dice Jehová. Quiero darles un corazón nuevo. Un corazón de carne. Y quitarles el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón salen ¿qué cosa? Salen los pensamientos malos. Los homicidios. Los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, todo lo malo, el pecado está arraigado en nuestros corazones. Por eso en esta noche nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo. Amén. Y ese corazón nuevo solamente lo puede dar el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere cambiar tu corazón en esta noche. Amén. Él quiere cambiar mi corazón en esta noche. Amén. Termino con Marcos capítulo 1. Recuerden que cuando Cristo le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos? Debemos siempre tener presente, oigan bien, que cuando la Biblia habla del reino de Dios no siempre se refiere al cielo, sino que también se aplica a ¿qué cosa? Los que están estudiando conmigo en las tardes, Daniel capítulo 2. ¿Se refiere también a qué, hermano Juan? Le voy a hacer un examen, hermano Juan. ¿Se refiere también a qué? Al Evangelio. ¿Se acuerdan? Vamos a ver qué nos dice Marcos 1, 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿El Evangelio de qué? Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en ¿qué cosa? En el Evangelio. Solo el Evangelio en tu vida y en mi vida puede cambiar nuestro corazón. Puede cambiar nuestros pensamientos pecaminosos. Eso es lo que hace el Evangelio. Muchos cristianos hoy están en sus iglesias, van y visitan sus iglesias, son miembros de sus iglesias cada semana, pero no han experimentado en sus vidas la experiencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque no han crucificado el yo, están todavía viviendo una vida de pecado y no han nacido de nuevo. Aunque han sido bautizados por el agua, pero no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio en esta noche. Amén. Tenemos que dejar ser lavados con el agua que representa el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darte un corazón nuevo en esta noche. Amén. Quiere darme un corazón nuevo a mí en esta noche. Amén. Mañana, con el favor del Señor, vamos a hablar de la segunda parte. Recuerden, esta es la experiencia del cambio de vida. Aquí abandonamos el pecado, hermanos. Aquí lo confesamos y aquí lo abandonamos. Cuando nosotros damos ese paso, Dios está dispuesto a darnos el poder del Espíritu Santo representado por el agua para fortalecernos y mantener en alto siempre la experiencia del altar de los sacrificios. Que Dios nos ayude en esta noche a seguir hacia adelante. Pidámosle al Señor en esta noche cuando vayamos de rodillas y oremos, antes de despedirnos, un corazón nuevo, un corazón de carne, que aprendamos a odiar el pecado de nuestras vidas. Que aprendamos a abandonar el pecado, y aquellos que todavía no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Jesús en esta noche, que lo puedan hacer antes de que sea demasiado tarde. Acompáñenme en oración, por favor. Querido Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias por el Evangelio de Jesús. A través del Evangelio nosotros podemos nacer a una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por el agua que representa el Espíritu Santo. Gracias por la tercera persona de la deidad, Señor, que nos fortalece, nos da la fuerza para vencer el pecado de nuestras vidas. Padre Celestial, queremos morir al pecado. Ya no queremos seguir vivos
pero en delitos y pecados. Queremos estar vivos, pero muertos al pecado. En esta noche le agradecemos por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Si alguno de los hermanos aquí presentes están luchando tal vez con algún pecado acariciado, con alguna prueba, con alguna tentación, con algún defecto de carácter, tal vez todavía tenemos caracteres explosivos, impulsivos, airados. Ayúdenos, Padre Celestial, a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Cristo tiene el poder para vencer. Amén. Cristo tiene el poder para ayudarnos a vencer. Y es por eso que clamamos en esta noche, por la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Queremos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que a partir de esta noche nosotros hayamos aprendido a mirarnos ya en ese espejo moral que es su palabra y su ley moral, sus 10 mandamientos. Amén. Ayúdanos a ya no mirar los espejos de otros, sino mirar solo el espejo que es su palabra de Dios, su palabra, para que así podamos ser transformados a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenos de regreso a nuestros hogares, se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.